Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto escucharlos nuevamente después de un par de semanas de nuestro último webinar. Hoy venimos con otro, le damos la bienvenida a todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar una vez más en estos viernes de mucho tecnología y de mucho conocimiento tecnológico. Hoy, este día, nos acompaña nuestro buen amigo René Angulo. Él es un profesional de la informática, estudioso de la ciberseguridad, que ha hecho muchas direcciones de proyectos con el gobierno en la parte de TI. Ha hecho muchos desarrollos en el área de gestión de departamento de la tecnología de la información. eh, Tiene mucho conocimiento en COVID-5 y en normas ISO como la 27001, 9001, 20000, entre otras. También con conocimientos de PCI, de DDS y con gestión de proyectos PMBOK. Con mucha experiencia también en procesos educativos, con muchas pregrados, maestrías y cursos libres empresariales en temáticas de gobiernos corporativos de IT y normas de seguridad de la información. Así que mucho conocimiento, vasto conocimiento nos acompaña ahora. Tenemos un tema muy bueno sobre la parte del análisis de la vulnerabilidad. Así que, sin más preámbulo, dejo a René con ustedes. René, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Sí, solo confirmarme si me escuchan bien. Le escuchamos perfecto, súper bien. Excelente. Bueno, sí, muchísimas gracias. Pues, como les decía Ernesto, mi nombre es René Angulo, trabajo para ESET y voy a tener el agrado de compartir un rato con ustedes sobre este tema que realmente es extenso, es sobre estrategias de ciberseguridad, específicamente o puntualmente hablando sobre la planificación del análisis de vulnerabilidades. La agenda que vamos a desarrollar durante esta sesión tiene 3 puntos. Vamos a hablar un poco sobre la importancia, algunos conceptos del análisis de vulnerabilidades. Vamos a hablar un poco de los pasos recomendables a seguir para el desarrollo de un análisis de vulnerabilidades. De esto visto desde 2 ámbitos, desde la perspectiva estratégica de ciberseguridad y la alineación de objetivos, y algunos tips de la parte operativa. Debido a la cantidad de contenido que hay del tema de análisis de vulnerabilidades, he tratado de contraer lo más posible estos temas y basarme en algunas normativas que creo que al final de cuentas les puede ser de utilidad. Y el tercer punto sería, dentro de la agenda, tratar un poco sobre conclusiones finales de todo lo que hemos visto a lo largo de esta jornada. Inicialmente, quizás para algunos recordarán ese personaje. Ese personaje es un detective en la película esta de Yo Robot. Hay un meme al respecto que es el que les quiero compartir y tiene que ver con el contenido que estamos desarrollando, ¿no? Imagínense ustedes ese personaje interactuando con el robot que aparece ahí con ese tópico, ¿no? Todos los sistemas operativos tienen vulnerabilidades. Y el robot contestándole, ¿verdad? El error humano es la principal causa en el 95% de las brechas de ciberseguridad. No he validado ese contenido, ese porcentaje, ¿verdad? Pero pónganse a pensar ustedes la relevancia que puede llegar a tener el error humano o el factor humano en toda esta situación relacionada con el análisis de vulnerabilidades. Eso al final a uno lo deja así, como meditando sobre la situación de lo que puede llegar a suceder, no con el tema de la inversión tecnológica y tecnologías asociadas para la prevención del tema o para mitigar cualquier tipo de vulnerabilidades que tienen que ver con la prevención de fuga de información, temas de anti-malware, respaldos de la información, etcétera, sino también el factor humano. El factor humano. Y ahora ya veremos más adelante algunos tópicos relacionados con este tema, ¿no? Del factor humano. Ahora, la primera parte es sobre la importancia de realizar un análisis de vulnerabilidades, considerando el hecho que el análisis de vulnerabilidades no solo tiene una dimensión, sino más bien tiene más de una dimensión. No solo tengo que enfocar mis esfuerzos en demostrar o validar que mi tecnología tiene la mínima cantidad de vulnerabilidades posibles o ninguna vulnerabilidad posible, lo cual puede ser hasta cierto momento utópico. Entonces hay que pensar en el negocio, en la organización, abocarnos a sus objetivos y sobre estos objetivos hacer nuestra planeación
estratégica relacionada con la parte de las vulnerabilidades. Algunos conceptos importantes que hay que recordar, algunos otros probablemente ahorita los van a ver. El primer concepto importante es el de activo. Activo según todas las normas ISO o estándares que están relacionados con la parte de la seguridad de la información. Hablemos de la 27001, 27000, 27032, por ejemplo, definen el activo como cualquier cosa que tenga valor para la organización. Este valor puede ser monetario, sí, puede ser también estratégico, sí, y es cualquier cosa, no solo es software, no solo es hardware, no solo es datos, sino también dicen algunos escritores al respecto, que son conversaciones, fórmulas de cómo se hace algún producto, servicios que se diseñan dentro de la empresa, etcétera. Todo eso son activos y también tienen que ser resguardados. El otro concepto importante es el de control. El control lo vamos a entender como una medida administrativa que nosotros le implementamos a un activo para reducir cualquier riesgo que este activo tenga. El control puede ser automático o puede ser manual. Digo, automático puede ser un control que implementamos a través de una tecnología, qué sé yo, para monitorear el desempeño de una red o no, para restringir el uso, por ejemplo, de una herramienta de streaming, pensemos en YouTube. Nosotros podemos implementar un firewall, que sería el control, y dentro del firewall poner una política QoS para reducir el tráfico que le voy a asignar a ese programa o a ese sitio o a ese streaming para que no me impacte negativamente a un activo que sería un recurso de la empresa, en este caso el Internet. Entonces el control puede ser es una medida administrativa y puede ser, como ejemplo, el firewall es un control que de manera automática está restringiendo. Si pensamos en otras tecnologías como el DLP, que sería un control que me permite a mí establecer estrategias para reducir, mitigar o eliminar el riesgo de cualquier tipo de exfiltración de información, ese sería también un ejemplo de control automático. Ahora, los más complejos son los relacionados con el control manual, porque el control manual requerirá mucho monitoreo, mucha auditoría y auditoría realmente física. Pongamos un ejemplo, los rótulos que ponen en los data centers en las universidades que dicen prohibido entrar comiendo o bebiendo en esta instalación. Ese es un control, desgraciadamente o muy probablemente poco eficiente, porque los estudiantes pueden entrar a los centros de cómputo comiendo y bebiendo. ¿Por qué se implementa el control? Porque necesitamos, o ese control, porque necesitamos de alguna manera resguardar o proteger esos activos de tecnología que están ahí. Activos de tecnología y no de tecnología. Los muebles, las computadoras, hablando del CPU, el teclado, el mouse, el monitor, etcétera, lo queremos resguardar y a través de ese control en donde prohibimos que entren comiendo o bebiendo las personas a la instalación, pues a través de eso tratamos de reducir cualquier riesgo al cual puede estar expuesto estos activos que he mencionado. Amenaza lo vamos a entender como un ente externo. En este caso, en el mismo ejemplo, la amenaza es el estudiante o el ser humano. Él es la amenaza, él es la fuente de amenaza. De repente, esta fuente de amenaza yo la puedo tener bajo control o no, dependiendo de qué tipo de fuente de amenaza. Puede ser interna, puede ser externa. Pero amenazas siempre van a ser aquellos elementos externos que pueden incidir en el riesgo. El riesgo lo vamos a definir como el nivel de incerteza sobre el logro de los objetivos, entendiendo el objetivo, la naturaleza o la razón de ser del activo, para lo cual fue hecho el activo. La computadora que tenemos en el data center, en el centro de cómputo de una universidad, es para uso del estudiante y sobre la cual se establece un cobro y un retorno de la inversión al respecto. Entonces, para proteger los objetivos del uso de esa computadora es que establecemos los controles. Luego podemos decir que el riesgo se mide a través de dos variables. El impacto y la posibilidad es lo más convencional.
Y fíjense que puse posibilidad, estuve viendo ahí la documentación al respecto. Todos hablan de probabilidad, probabilidad. Sin embargo, es realmente posibilidad, ya que viene de una tabla cuasi cuantitativa. Es decir, una percepción de la probabilidad, o sea, una posibilidad. En algunas literaturas lo podrán encontrar como probabilidad. Entonces, normalmente cuando hacemos un análisis de riesgo, le ponemos más atención al impacto que a la posibilidad o probabilidad, porque es lo que nos hace clic, lo que nos asusta. Entonces, el medir el riesgo es importante, es vital, porque con base al resultado de la medición del riesgo es como yo voy a establecer ciertas estrategias que me van a permitir a mí poder sustentar una inversión o el establecimiento de un control manual o automático. Y el último concepto que quisiera que aclaráramos o que homogenizáramos es el de vulnerabilidad. Vamos a entender como vulnerabilidad una debilidad en el diseño de las cosas. Y eso normalmente es interno, porque al ser un diseño es algo que no tengo el control o no descubrí la razón de ser de esa falta del mismo. Entonces, vulnerabilidad es esa falla en el diseño, ese elemento interno que no he podido establecer y sobre la cual una amenaza puede explotar y materializar el riesgo. Importante entender que el riesgo es de los pocos conceptos que conozco que tienen dos dimensiones, una positiva y una negativa. El riesgo se puede materializar de manera positiva y diremos que cuando se materializa de manera positiva, el riesgo se transforma en oportunidad. Obviamente, si se materializa de manera negativa, vamos a decir que se desarrolló un incidente, es decir, algo que el riesgo se materializó y atentó contra el activo. Entonces, esos conceptos los debemos de tener claro para todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Con las amenazas desde la perspectiva tecnológica, la mayor fuente de amenaza son los agentes de amenazas. ENISA así lo define. De hecho, hay toda una rama de estructuración. ENISA dice que hay agentes, ciberagentes, le llama, hostiles y amistosos. Y dentro de los hostiles crea toda una gama de estructuras. Ahí hay script kiddies, hackivistas, ciberguerreros, cibercriminales. Hay una serie de divisiones que ahí tienen. Todos estos al final son ciberagentes que son amenazas. Las amenazas también son los usuarios. Más adelante hablaremos un poco de quiénes son los usuarios al final, ¿no? Entonces, estos elementos, estos conceptos son los que vamos a razonar de aquí en adelante. Si van teniendo preguntas, creo que Ernesto está viendo el chat y puede tener la presentación en cualquier momento para poder ir aclarando algún concepto. Bien, una norma que quisiera que les quedara en mente es la norma ISO 27032. Es una normativa de ciberseguridad. Esto es de la rama de la misma familia de la 27001, pero extiende o ayuda a extender los conceptos de tecnologías o obviamente la parte de ciberseguridad de ese marco trabaja. La ISO 27001 es de la seguridad de la información, es la sombrilla más grande. De esa sombrilla es donde se desmembra la 27032 y ayuda o abona en el proceso de la 27001 para garantizar los elementos relacionados con el uso de la tecnología en el ciberespacio. Ya incluye el concepto de ciberagente, ciberespacio también, ciberseguridad, ciberriesgo y otros conceptos con el mote de ciber, ¿no? Solo veo ahí un chat. Dice Gerardo, si me estoy perdiendo ahí en la encuesta, ¿hay algún sitio donde pueda descargar esas normas? Las puede buscar en modo, digámoslo así, educativo. Casi todas las normas, bueno, no, todas las normas son de paga. La puedes adquirir en iso.org. Ahí puedes comprar la normativa. En El Salvador existe un organismo que se encarga de adoptar normas. No las tiene todas, pero puede ser interesante que indagues con ellos, que es el organismo salvadoreño de normalización. Sé que la 27000, la 27001
están adoptadas en El Salvador y las pueden adquirir ahí a un precio realmente módico. También está la 27002, si mal no me recuerdo. Entonces, gracias, Álvaro. Ahí creo que contesté su pregunta. Bien, entonces decía que de la 27032, que es este framework de ciberseguridad que plantean las normas ISO, está este esquema que es genial, nos ayuda a entender cuál es la relación entre los conceptos que acabamos de visualizar: amenaza, vulnerabilidad, activo, controles, etcétera. Y agrega el concepto de parte interesada. Y quiero un poquito detenerme en la parte interesada. Vamos a hablar de 3 elementos vitales para poder entender la relación. Parte interesada es uno de ellos. Parte interesada es el dueño del activo, es el propietario del activo. Ojo con lo que voy a decir. Él es el responsable de decirnos a nosotros como área de ciberseguridad cuál es el valor del activo para él, porque él es el que conoce el activo y podríamos decir qué tanto le aprieta el zapato para poder dar una respuesta sobre la situación de la implementación de un control. Obviamente, si el activo es preciado para el usuario o para la parte interesada, los controles que implementemos van a tener más recursos, obviamente, por el valor que tiene. Si el activo no tiene valor para la parte interesada, pues voy a implementar menos controles. Ahora, quien da el valor es la parte interesada, es el negocio, es la organización. Por eso algunas normas como la 27005, ustedes pueden ver de que establece 2 columnas importantes que hay que recoger a la hora de levantar los activos. La primera es el propietario y la otra es el dueño del activo, estableciendo diferencias semánticas. Una es, propietario y responsable. Una es que el responsable es quien vela porque se asigne el activo, quien tiene el activo, etcétera. Y el propietario es el que utiliza directamente el activo. En algunos otros libros podrán encontrar algunos tópicos diferentes, pero tiene que separarse. Por ejemplo, el área de recursos humanos es el responsable de todos los activos asignados a recursos humanos, incluyendo laptops. El área, el que paga la nómina es el propietario del equipo. No tiene una relación directa con la propiedad económica del activo, pero sí es el responsable asignado directamente. Entonces la 27005 te pide que tengas eso. ¿Por qué? Porque esas personas serán las responsables de determinar en realidad el valor del activo en relación a la disponibilidad, confidencialidad e integridad que se espera de ese activo por parte del negocio. Entonces, esa es la parte interesada. Es quizás la única que no habíamos tocado. Luego, la parte interesada es la que le da el valor al activo. Ustedes pueden ver cómo la rayita de la parte superior donde dice valor está relacionada con el activo, porque es la parte interesada la que le da el valor. La parte interesada es la que desea minimizar cualquier riesgo relacionado con el activo. Y es la parte interesada la responsable de imponer el control. Nosotros, desde el área de ciberseguridad, tecnologías de la información o información y sus tecnologías, como vierte ahora y saca el concepto, seremos los responsables de la mejor búsqueda. En ese sentido, actuamos como asesores para buscar la mejor herramienta tecnológica que resuelva la necesidad de la parte interesada para establecer un control en el activo. Estos controles que se implementan reducen el riesgo. Estos controles analizan qué vulnerabilidades puede tener o poseer el activo. ¿Para qué? Para poder mitigarlo. Eso es lo que se busca. Ahora bien, el agente de amenaza, que ven en la parte inferior, da lugar a las amenazas. Un hacker da lugar a todas las amenazas que ya conocemos, ¿no? Un especialista en ingeniería social da lugar a las amenazas que ya conocemos relacionadas con la ingeniería social. Estas amenazas lo que hacen es aumentar el riesgo. Estas amenazas son las que explotan la vulnerabilidad para materializar el riesgo del activo. Y es el agente de amenaza, ahora Isaac, si mal no me recuerdo, lo denomina como adversario, es este agente de amenaza desea abusar o puede dañar al activo. Pensemos en el ejemplo de hace un momento con las computadoras en un centro de cómputo en una universidad. Los estudiantes se vuelven una amenaza porque pueden dañar los activos al introducir comida o bebida al centro de cómputo. En ese sentido,
estos estudiantes tendrán la responsabilidad de los activos, ¿no? Pero hay un dueño del centro de cómputo que responde por todos los activos y que debe estar monitoreando visualmente, ¿verdad? Quien utiliza la máquina para poder distribuir la responsabilidad. Bien, esa es la relación que existe entre los diferentes conceptos que hemos visto, y como les decía, ese gráfico viene de la norma ISO 27032. Ahora, esto nos da la pauta a entender que dentro del mundo en que vivimos, dentro de todo el quehacer del ser humano, existen ecosistemas empresariales, unos más exigidos que otros por diferentes razones, unos más grandes que otros también por diferentes razones. Esos son los ecosistemas empresariales. Y las áreas de tecnología resuelven las diferentes necesidades de estos ecosistemas empresariales de diferentes maneras. Ustedes pueden observar cómo en instituciones bancarias los ecosistemas bancarios son complejos en todo sentido, no solo en la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque están presionados por diferentes organismos o instituciones. Por ejemplo, la parte de la superintendencia del sistema financiero en El Salvador, con este tema de, es correcto, Roberto, dice cuando el responsable le da al centro de cómputo el docente, esta responsabilidad se la transfiere al docente. Sí, en ese hecho es un acto de compartir la responsabilidad, que es una de las técnicas de mitigación de riesgo. Por eso el protocolo que firma uno cuando uno es docente es que cuando llegas, entras y firmas, porque ahí te volvés corresponsable de cualquier acción sobre los activos. Pero el otro, es decir, el administrador del centro de cómputo, no pierde su responsabilidad. Por eso unas técnicas de mitigación de riesgos que están asociadas con transferir el riesgo están cambiando, bueno, no, están cambiando, no, están actualizándose los conceptos y ahora ya no se dice transferir, sino compartir el riesgo. Cuando aseguras la información, compartís el riesgo. ¿Qué significa eso? Que la aseguradora, en el caso de que se materialice negativamente el riesgo y se te dañe tu servidor de base de datos y perdas 5 años de datos, te va a reconocer económicamente una parte. Pero el riesgo, el problema lo seguís teniendo como empresa, no tenés datos. Te reconocen económicamente y es un paliativo. Bien, ahora, para resolver todo, para resolver todos estos escenarios, las áreas de tecnología han madurado, han crecido, han evolucionado. Bueno, los que serán contemporáneos míos se acordarán de la época de Fox, de DBase, Silverquick, luego la generación de SQL Server, Sybase, el fortalecimiento histórico que Oracle tuvo en su crecimiento como marca hasta la fecha, en el surgimiento de nuevas estrategias de solventar las necesidades en los ecosistemas empresariales que tienen que ver con esta nueva tendencia de los ecosistemas informáticos, que hoy resuelvo on-premise la situación, es decir, toda la necesidad del negocio, tengo servidores de correos, tengo ERPs, tengo CRMs, todo instalado on-premise. Ahí tengo mi infraestructura, mi servidor, mi base de datos, mi red, técnicas de virtualización están instaladas localmente, etcétera. Y cómo esto está creciendo, moviéndose, digámoslo así, de cierto modo hasta ser un SaaS, un software as a service, en donde no tenemos nada infraestructuralmente más que la conexión a estos sistemas en la nube. Estas nubes pueden ser híbridas, pueden ser no híbridas. Hay una gran cantidad de relaciones que existen o combinaciones que pueden existir. De los puntos de pureza se establece el on-premise, el infraestructura como un servicio, que es lo que van viendo en cajas verdes que se va reduciendo y rojos que se van incrementando, plataforma como un servicio y software como un servicio. Estos ecosistemas lo que buscan es resolver las necesidades del negocio. Ojo con eso, es resolver las necesidades del negocio. No es resolver la tecnología, no es buscar la última tecnología, no es enfrascarse en implementar lo que yo quiero como tecnología, sino lo que el negocio necesita. ¿Para qué? Para poder sustentar este ecosistema de la organización, en donde hay ERPs, hay CRMs. Bueno, el ERP te resuelve cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activo fijo, control bancario, nóminas,
contabilidad general, inventarios, producción, todo lo que está ahí, y estos empiezan a interactuar, ¿no? Si hablas de facturación con el CRM, que es la relación con el cliente, si hablas con la parte de producción y los proveedores que te dan materia prima con un SCM, la parte del ERP cuando hace cobros, ahora ya agregamos un fenómeno en El Salvador llamado Bitcoin o criptomoneda, que de repente tecnológicamente uno la puede ver tendencia, uno puede decir sí, otros pueden decir no, pero que al final va a tener impactos en los sistemas que tenemos, depende cómo quede redactado el reglamento y si hay cambios a la ley. Vemos cómo los temas de pagos intervienen en esto y ahí entra relaciones con el sector bancario, en fin, todo ese ecosistema en donde funcionan las empresas es lo que resuelve la organización, para bien o para mal, ¿no? O sea, yo puedo agarrar, montar una infraestructura y decir que soy un SaaS, ¿no? Soy un software as a service, monté un servidor en la nube y le monté el ERP en la nube y todos accesan ahí. Pero ¿a qué costo? Y eso es lo que uno debe entender. Cuando digo costo en este momento no me refiero al tema monetario o a la inversión, sino más bien estoy seguro con mi información en esa infraestructura, esa infraestructura que planteo es realmente la que está necesitando mi empresa, y es donde empiezan a surgir las necesidades o surgir las cuestionantes, ¿no? Hay que tener claridad de que las empresas en ese diagrama que pueden visualizar no son tecnología. Las empresas realmente usan la tecnología. Cuando digo usan la tecnología, me refiero a que son personas que están interactuando, son personas que están interactuando entre ellas. Son personas que tienen problemas cotidianos, o sea, son personas que llegan enojadas a atender a clientes, son personas que llegan con angustias, son personas que llegan con sueños, que hoy voy a ir a almorzar al lugar de mis sueños, hoy me voy a ver con la persona de mis sueños en la tarde, y todo el día pasan pensando en eso. Tienen deseos, ¿no? O sea, de superación, de estudiar, de entrar a sus redes sociales, comparten información en sus redes sociales, son sujetos de toda la parte mercadológica que menciona las redes sociales y todo lo que conlleva esta parte. Son personas que requieren soporte, asistencia, son personas que interactúan con otras personas, que cuando llega otra persona hablan, y en ese proceso de la interacción humana es donde se da el fenómeno de la capa 8 que todos conocemos. Voy a decir, de aquí en adelante no me estoy refiriendo de manera negativa a la capa 8 o de manera despectiva al usuario, ¿verdad? Como capa 8, sino más bien estamos entrando también nosotros en el tema de capa 8. Fíjense que don Kevin Mitnick, famoso hacker, ¿no? Asevera o dice esta frase: los usuarios son el eslabón más débil de cualquier sistema de seguridad. ¿Qué significa que son ese eslabón débil? Y ojo, cuando dice el usuario se refiere a la gente que usa la tecnología y a la gente que la administra. O sea, a nosotros también nos incluye como parte de ese eslabón débil. ¿Por qué? Porque se nos olvida, porque las personas estamos expuestas a caer contra otras personas con otras habilidades, porque de repente a nosotros como persona se nos olvida que el otro es persona, y cerramos tanto la seguridad, pero cerramos tanto la seguridad que realmente el usuario busca la manera de saltarse la seguridad para poder desarrollar su trabajo, y se ampara en el resultado para saltarse todas las trancas que como ciberseguridad o seguridad de la información tenemos. Recuerdo un caso en un proceso que hice de verificación de seguridad por 2016, 15, 16, un despacho jurídico que el de tecnología había cerrado todos los sitios que decían sexo, sexualidad, un montón de sitios, y ellos resolvían casos relacionados con delitos sexuales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacían los abogados? Como ahí no podían resolverlo, se iban a un centro comercial, agarraban las mesas en un food court,
las pegaban y ahí andaban los AMPOs con los registros, fotos, evidencias y todo para establecer su caso. Y ahí, como no había seguridad perimetral, podían hacer casi lo que quisieran a la hora de navegar. Entonces, ¿qué sentido tiene establecer una arquitectura de cero confianza cuando la cero confianza avasalla con cualquier necesidad? Perdón, Jorge Chávez dice que se escucha un poco mal. ¿Me confirman si no está bien mi audio? Ok, Henry dice que él escucha perfecto. Sí se Yo escucha también bien. lo escucho bien, René, sin Ok, problema. Veamos los demás. entonces tal vez ahí quien escuche con problemas, tal vez verifique la parte de su enlace, ¿verdad? Puede hacer que algo por ahí sea. Bien, entonces decía, cuando hacemos una estructura cero confianza, hay frameworks como los que establece NIST de la parte de cero confianza, o el Zero Trust Architecture, ZTA. No puedo ir en contra de los objetivos del negocio, sino que tengo que ampararme. ¿Por qué? Porque lo intenso de esto es que cuando las personas interactúan con la tecnología, se ven expuestas a ser manipuladas psicológicamente o físicamente por otras personas con mejores características o otros conocimientos. Esto también lo saco de por ahí unos cursos del tema de ingeniería social. Fíjense que la ingeniería social muchos la circunscribimos en el tema tecnológico, phishing, vishing y otras técnicas que van de esa mano. Pero existen casos, ya hablaremos ahora de un ejemplo, de cómo se puede establecer una estrategia para poder analizar y poder doblegar la seguridad de la información en las personas, siguiendo todos los procedimientos de negocio. ¿Por qué? Porque las personas son seres humanos que de forma natural queremos ayudar. Todos queremos ayudar. Cuando conoces a alguien, es el instinto. Son más de 5 millones de años de evolución que nos dice que como especie el trabajo colaborativo es el que nos fortalece. Entonces eso es instintivo y hay gente que lo explota. El primer movimiento es siempre una relación de confianza. Cuando te presentan a alguien, obviamente, cuando lo ves bien vestido o lo ves vestido convencionalmente en el estándar en donde te lo presentan, lo primero que haces es confiar en la persona. No nos gusta decir no, nos sentimos incapaces cuando decimos no. Y sobre todo cuando el planteamiento de la pregunta es, ¿verdad que no podés hacer esto? Eso ya le da un reto a la persona y dice, claro que sí puedo. Y busca la manera de hacerlo. Eso es instintivo. Reaccionamos, no es algo que la persona reflexiona. Y otro tema relacionado con la ingeniería social que ayuda en estas partes de doblegar, digamos, la seguridad, es que a todos nos gusta que nos alaben. Esa es otra estrategia, ¿no? Si tratas bien a alguien, si, hey, ¿qué pasó? Si le empezás a decir jefe, patrón, por ahí dice, hey, cuando alguien comparte sesión de Enidex, se puede establecer algún parámetro de control en cuestión de accesos a directorios y copia o enviar datos. Tendríamos que implementar alguna tecnología para eso. Sí hay maneras de hacerlo a través de herramientas como del DLP. Los DLP son tecnologías para la prevención de fuga de información. Habría que ver cuál es el protocolo que está habilitándose, cuál es el medio que se está habilitando y establecer una estrategia para el bloqueo. Te comento, nosotros tenemos un producto que se llama Safetica. Ok, Darío, sí, le vamos a hacer llegar la presentación a través de los amigos de IBW. Tenemos este producto que se llama Safetica, que en una organización, uno de los requisitos fue el tema de web WhatsApp, que es una herramienta grandiosa, ¿verdad? Donde toda la gente comparte información y dice, ay, qué buena onda, tengo el acceso, pero eso es un punto de fuga. Hemos restringido que no compartan información por requerimientos de la organización, pero que sí utilicen el web WhatsApp para mandarse mensajitos, ¿verdad? Incluso hemos restringido el acceso al print screen para evitar fugas de información relacionadas con lo que se comparte. Entonces, lo mismo puede suceder con la parte del Enidex. Entonces, volviendo a la parte de ingeniería social,
En el tema de ingeniería social, entonces, estas técnicas nos permiten a nosotros doblegar la mente de las personas. Aquí le decía yo a nuestro country manager aquí, al jefe Benjamín, le decía yo que no me gusta hablar de estos temas porque se oyen bien maquiavélicos, y realmente sí son maquiavélicos. Y estamos hablando de la parte no tecnológica, es decir, quienes usan la tecnología. Existen tácticas o técnicas que uno puede utilizar para poder doblegar información, para poder doblegar la seguridad a través de la misma persona. Y la misma persona, de una manera muy, muy tranquila y feliz, te cede el control o la información. René, perdón que lo interrumpa, Diga. René. Solo para comentarles a todo el foro, está bien interesante la ponencia, y se ha habilitado un botón que dice más información para todos nuestros clientes y amigos que quieran más información sobre esto. Pues con mucho gusto los podemos contactar con ustedes, y también que se va a hacer llegar la presentación por correo electrónico al final de la ponencia. Ok, gracias, Ernesto. Muy amable. Entonces, en conclusión de esta tertulia que hemos hecho de los temas no relacionados a la tecnología y temas relacionados a la tecnología, ¿dónde puedo yo encontrar fuentes sobre los cuales diseñar un análisis de vulnerabilidades? Reformulo, ¿dónde diseñar una gestión estratégica para las vulnerabilidades o una gestión auténtica de vulnerabilidades? Fíjense que la norma ISO 27005, que es una norma de gestión de riesgo de tecnología, establece que las fuentes en donde se pueden identificar vulnerabilidades son la organización misma, su infraestructura, todo su carácter de organización per se, la cultura de la organización, es una fuente de vulnerabilidades. Los procesos y procedimientos de la empresa son una fuente de vulnerabilidades. Las rutinas que hacen para gestionar actividades son fuentes de vulnerabilidades. El personal mismo, el entorno físico en donde están ubicados ellos, configuraciones de los sistemas de información que tengan. De hecho, si sabes la marca de la base de datos que utilizan, ya tenés bastante tarea hecha, ¿no? De repente voy a hablar de una genérica. Si sabes que tienen MySQL y has encontrado documentación que diga MySQL o algo, ya sabes que de repente el puerto 3306 es el que va a estar habilitado, y esa es otra vulnerabilidad, ¿no? La instalación es por default, y eso puede ser explotado como una oportunidad, ¿no? El hardware, el software, los equipos de comunicación obviamente también son fuentes de vulnerabilidades, y la dependencia de partes externas. De repente alguna institución tiene o está obligada a tener un enlace con un proveedor, ¿no? Y abrir su red, porque va a haber protocolos de comunicación entre ese proveedor y nosotros, ¿no? O tu empresa. Todo esto viene a ser fuentes de análisis de vulnerabilidades. Si yo quiero hacer una gestión de vulnerabilidades, yo puedo tener una estrategia específica para las vulnerabilidades técnicas, pero se fijan, abarca hardware, software y equipos de comunicación y configuración de sistemas. Pero ¿qué hay de las otras? También hay que tener estrategias para analizar vulnerabilidades de los otros, ¿no? Veo ahí otra pregunta. No, solo gracias. Bien, entonces, algunas estadísticas. Fíjense que de nuestro blog que se llama We Life Security, saqué algunas noticias. Esta es una de ellas, ¿no? Esta salió el 16 de febrero de este año, ¿no? Habla sobre el número récord de vulnerabilidades que se reportaron el año pasado. Y saqué solo ese dato importantísimo. De las 18,000 y tantas que se dieron el año pasado de vulnerabilidades detectadas. Ojo, vulnerabilidades técnicas y no técnicas. Ahí hay, perdón, en este son todas técnicas. Son el 57% tipificadas como de alta severidad o crítica. Esta parte de las vulnerabilidades que nuestro amigo investiga, establece un patrón de referencia en donde dice que el 2020, el año pasado, tuvo más vulnerabilidades que los años anteriores investigados. Eso se vuelve crítico porque existen más vulnerabilidades de todo tipo y solo de las técnicas estamos por ese rango. Algunas noticias adicionales de este año
hay una vulnerabilidad en Bluetooth que permite suplantar un dispositivo legítimo. Ahí pueden investigar, ver más detalles. Otra noticia sobre Microsoft y unas correcciones que hizo a vulnerabilidades críticas relacionadas con ataques de tipo día cero. Apple parchó vulnerabilidades también de día cero. Y estas noticias salieron 4 de mayo. La otra no recuerdo qué fecha, pero han sido en estos meses, junio creo que fue, de estos parches. Ahora, una interesante, que también otro colega de We Live Security de SET Latinoamérica hizo esta investigación sobre el robo del código fuente de la FIFA. Y ahí pueden buscar la noticia y ver más detalle. Traigo a colación el siguiente hecho, que para robar, fíjense bien, para robar esa información, creo que hablaban de 780 gigas de información, código fuentes, de juegos, de manejo de videos, no recuerdo qué detalle, pero fue un robo significativo, ¿no? Entonces, para poder robar eso, voy a hacerle suma a esa parte. Contactaron con un empleado del área de soporte y haciéndose pasar por un usuario legítimo, le hicieron creer que habían perdido el teléfono. De esta manera lograron acceder al token para cambiar la clave y poder tener acceso al sistema. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque tienen un procedimiento, ¿verdad? Mira, tenés que decir esto, tenés que hacer esto, tenés que validar esto. Entonces lo cumplieron. Ojo, los procedimientos, ¿verdad? Los procesos que ejecutamos pueden ser fuentes de vulnerabilidades. Entonces, esta noticia me gustó porque mezcla el ataque que se perpetró y el robo que se hizo, mezcla tanto tecnologías como la parte de ingeniería social, doblegando, digamos, la voluntad de la parte de soporte y la persona de soporte sin querer, ¿verdad? Así lo dio, ¿no? Así como dijo Chespirito, sin querer queriendo, terminó dando el acceso, ¿no? Y fue un acceso realmente legítimo. Ese es el tema. Ahora, más información, pues pueden visitar nuestro blog, es welivesecurity.com, en donde está esta noticia y más noticias. Están las fuentes en inglés y en otros idiomas, también está en español. En la parte superior derecha ustedes pueden seleccionar español y empezar a hacer la búsqueda de las noticias estas para que vean más detalle. También se pueden suscribir en el blog de nosotros para que les llegue semanalmente información de diferentes naturalezas, ataques, cosas que tengan que estar conocedores para poder prevenir cualquier tipo de ataque. Ahora, ¿qué pasos son recomendables que sigamos para poder realizar una planeación estratégica sobre el tema de las vulnerabilidades? Dentro del plan, normalmente se visualizan como 4 grandes pasos o 4 grandes rubros. El primero es definir una estrategia de abordaje del análisis de vulnerabilidades o inclúyale marcos o áreas de trabajo en el análisis de vulnerabilidades. No solo se queda en la parte técnica. Establezca un programa y define un plan de trabajo para ejecutar el programa. Este concepto de programa viene derivado de PMBOK, sexta edición al menos, todavía no he leído la séptima edición. La sexta edición dice que un programa es un conjunto de proyectos que persiguen el mismo objetivo, de tal manera que si uno de los proyectos fracasa, fracasa todo el programa. Ojo con ese concepto. Entonces, programa como tal, aquí se define el programa. En el paso 2, en el paso 3, implementas o echas a andar el plan que planificaste, valga la redundancia, y al final evalúas el resultado y aumentas tu capacidad. Bien. En el primer paso, que es la parte de la definición estratégica y abordaje de la seguridad, hay que considerar al menos esos 3 elementos: la tecnología que estás utilizando en tu ecosistema, si es on-premise, si es software as a service, si es platform as a service, si es infraestructura as a service, si lo tenés híbrido, el sistema operativo que utilizas, el firewall, los switches, todos los ecosistemas. Si tenés tecnologías de la industria 4.0, IoT, robótica, impresiones 3D, data mining, big data, etcétera, todo eso, incluirlo dentro del análisis que haces y agregarle temas de regulaciones. En El Salvador, si sos del sector bancario, NRP 23,
NRP 24, apóyense en la NRP 17 también. En Europa está surgiendo un nuevo estándar relacionado con la resiliencia del sector bancario. Se llama DORA, para que lo investiguen, así como lo oyen, DORA. Es de resiliencia del sector bancario. Lo pueden analizar para ver qué otros tópicos pueden tener, pero inicialmente son regulaciones locales. Échenle una lectura a la Ley de Delitos Informáticos y Conexos, Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos, porque tiene algunos tópicos que tienen que ir considerando dentro de sus procesos de gestión y definan procesos prioritarios. Aquí no pueden empezar agarremos todo, ¿verdad? Prioricen los procesos. Para priorizar pueden hacer un análisis que se llaman BIAS, Business Impact Analysis, en donde determinan, entre otras cosas, 3 cosas vitales: los procesos clave de negocio, el tiempo de recuperación actual que tenés en esos procesos clave de negocio de los sistemas involucrados, y el tiempo de recuperación objetivo, es decir, el tiempo que la organización necesita para ese proceso en todos los sistemas involucrados que se recuperen. Entonces eso es clave porque eso es lo que te da la cadencia con la que tenés que mover la inversión para resolver las situaciones. Esa es como la parte estratégica. Una vez se define ese elemento, se pasa al siguiente paso, que es establecer el programa, documente el plan, haga el cronograma, el GAN, si lo quieren ver así. Existen herramientas para hacer GAN Project, hay un montón de herramientas que les puede ayudar. Defina métricas de éxito. Lo peor que pueden hacer es planificar y no medir. El que no mide algo no lo va a poder mejorar y no va a saber si ya llegó. Entonces establezca métricas, establezca necesidades de capacitación. Si dentro de todo el proceso ustedes dicen, miren, vamos a hacer en la parte del análisis de vulnerabilidades del software o del hardware, vamos a hacer pen testing a nuestra red Wi-Fi. Entonces tenés que incluir que tu equipo se capacite en estos menesteres. Vas a hacer aunque sea un Nmap, un escaneo de puertos, vas a necesitar capacitarte en cómo leer los resultados del Nmap o otras herramientas. Ya vamos a hablar de 2 tecnologías si nos queda el tiempo para esa parte. Defina qué tecnologías están alineadas con la estrategia de negocio, identifiquen los recursos que van a utilizar, porque van a necesitar software especializado, van a necesitar técnicas especializadas, competencias especializadas, defina roles y responsables y comprometa a todos los involucrados, ¿verdad? Que si se va a meter en este análisis de vulnerabilidades, tiene que meterse todo el mundo. Capacite sería el siguiente paso, ¿no? Capacitemos. Ahí todo lo que planificamos lo echamos a andar. Si necesitamos capacitación, busquémosla y capacitamos a la gente. Realizamos actividades de evaluación de riesgo, de vulnerabilidades, perdón. Registramos las vulnerabilidades que hemos descubierto, las categorizamos, las priorizamos, establecemos recomendaciones, nos sentamos con el negocio y establecemos un plan de remediación de esas vulnerabilidades. De hecho, es importante detectar la causa raíz de cada vulnerabilidad, porque probablemente no es lo que estamos viendo, sino que exista una causa que la origina. Puede ser una necesidad del negocio misma. Si yo no estoy parchando mis sistemas operativos y digo, parchémoslo, ¿verdad? Y de repente el sistema que teníamos, que viene de la versión XP, con ese parche que ya no funciona y es el core del negocio, ¿no? Entonces tenés que encontrar la causa raíz y solventarla. Ese es el sistema el que te detiene para tu crecimiento en seguridad. Entra en un proceso de migración, búsqueda, sustitución del sistema. No puedes quedarte con esa tecnología que lo que te está haciendo es riesgos, que tiene que ver con inversiones y todo. Háganlo periódicamente. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Dentro de la parte del análisis de vulnerabilidades como un acto tecnológico, las etapas son: primero hacemos el descubrimiento, priorizamos qué activos vamos a analizar dentro de que vamos descubriendo, evaluamos el resultado y elaboramos un informe con esos detalles o esos contenidos ahí reflejados. Aquí se vuelve vital tener competencias técnicas, digamos, para poder saber qué buscar y cómo buscarlo, ¿verdad? Ahí se vuelve un poco crítico este tema, ¿no?
la priorización de los activos lo va a dar el negocio o las necesidades mismas, o lo que definimos como la parte estratégica del análisis de vulnerabilidades en el entorno de las tecnologías. La evaluación obviamente va a ser el resultado de lo que yo voy encontrando, y el informe contendrá todas las bases, criterios que he buscado, PCI, normas ISO, leyes, etcétera, ¿no? Puede ser, si tenés controles SOC, de repente son esos controles lo que te va a permitir contrastar. Bien, evalúe y mejore, que sería el paso 4, tendría que ver con determinar el estado del programa, si lograste ejecutar todos los proyectos relacionados con el plan que presentaste, ¿no? O sea, si los lograste, los objetivos de cada proyecto, si recopilaste y analizaste la información del programa, lo documentás. Y esto te va a permitir al final mejorar tu capacidad, y lo mejor es contrastarlo siempre contra un estándar. De repente, básense en la ISO 30111, que les puede dar una guía de la parte de la mejora que pueden llevar en la parte de vulnerabilidades. De hecho, aquí en la presentación les dispongo algunos recursos o insumos que les pueden servir en la parte de la planeación. Tenemos, como les decía, la norma ISO 30111, la última versión es la del 2019. Está la 29147 que complementa la 30111. En NIS pueden encontrar en NBD un detalle de vulnerabilidades comunes investigadas por NIS, y hay una publicación especial, la 800-40, la versión 2, que les puede ayudar con el tema de la gestión de vulnerabilidades. La parte de NIS es gratuita, a ese precio creo que sí nos agrada a todos. Las ISO que ahí se reflejan tienen un precio, ¿no? Pueden preguntarle al organismo salvadoreño de normalización, tal vez a través de ellos la pueden comprar un poco más barata que comprarla en iso.org, pero que les puede ser de utilidad a estos temas en el marco del análisis y gestión de las vulnerabilidades de una manera estratégica, les puede ayudar. Perdón, ahí dice... sí, me imagino que cuando dices, Gerardo Tobar, la tríada así de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Sí, claro, son insumos para establecer los elementos de una estrategia. Recuerden, quizás me remontaría a la parte de seguridad de la información antes de decir ciberseguridad. Algunos le dicen triángulo de la ciberseguridad, otros le dicen triada de la seguridad. Es la parte de ciberseguridad que tiene que ver con la disponibilidad, confidencialidad e integridad. Esos realmente son los elementos mínimos que deberíamos de incluir en un análisis de ciberseguridad. De hecho, todo el framework todos los frameworks en general, digamos, de la ISO, está basada en esos temas, ¿no? En disponibilidad, confidencialidad, integridad. CSX, Service Security de ISACA, está basada en integridad, disponibilidad, confidencialidad, y le agregan no repudio. Pero ojo, esos son los elementos mínimos. ISACA creó otro modelo que se llama BMIS, o Business Model Information Security. Pueden buscarlo, ¿no? BMIS es otro framework que tiene más elementos que la triada de ciberseguridad o el triángulo de ciberseguridad, como lo hemos mencionado. Está otro modelo que se llama de Macumber, que tiene más elementos y tiene más integración. Pero si ya por default es complicado lograr disponibilidad, confidencialidad, integridad, pensar en los otros frameworks o los otros temas se vuelve todavía más extenso y te puede llevar mucho más tiempo, puede tender a más confusiones. Yo les recomiendo que partan de la triada o el triángulo de ciberseguridad, y de ahí van a ir creciendo, ¿verdad? En más elementos. Piensen en la 27001 como el más básico de todos los elementos. 114 controles, ¿verdad? Que te dice la 27001 que hay que tener. Y después la guía de implementación de los controles, la 27002, y después la 27032, que sería la parte de ciberseguridad. Y ya vamos por ese marco. Algún día, si tienen tiempo por ahí, hablamos con los amigos de IBW y hablamos sobre las normas y buenas prácticas, ¿no? Bien, ahora, en las vulnerabilidades que pueden surgir en el entorno de tecnología, pueden existir en el diseño, en lo que uno estructura.
en los protocolos que se utilizan en la parte de red. De repente hay FTPs que no deberían existir y existen. Tenemos fenómenos como el uso de OneDrive. De repente el OneDrive te permite loguearte con tu usuario personal y con tu usuario empresarial, ¿no? Es el mismo software de repente el que vamos a utilizar, qué sé yo. Hay gente que instala el Google Drive o otros productos y no son institucionales, o son institucionales, Google Drive y Dropbox no. Entonces, perdón, sí, Dropbox o OneDrive o otros no. Entonces hay que establecer estrategias al respecto y pueden ser fallas en el diseño, que no bloqueemos el uso de la tienda de Microsoft, en fin, una serie de elementos que puedan ir surgiendo. Que en el servidor tengo publicados demasiados servicios, que hice una instalación por default de SQL Server y no me acuerdo, ¿verdad? Y ahí hay un montón de productos adicionales en SQL Server que se montan en el instalador y que publican información o servicios. Una mala configuración de los sistemas informáticos. De hecho, los programadores tenemos, y me incluyo, ¿verdad?, vicios de programación. Yo he sido programador por muchos años y uno, por ahorrarse tiempo, esfuerzo, ¿verdad?, lo que hace es tener una rutina que se pega con el usuario de mayor privilegio, admin, root o SA, y a través de tablas da uno los privilegios, lo cual en la conexión es un problema o puede ser un problema. O podemos tener vicios de programación no segura, aceptar SQL injection y otros temas que son complicados a la hora de programar, ¿no? Podemos exponer a la organización en diferentes temas. En la parte de tecnología, la infraestructura Wi-Fi que tenemos también, en fin, una serie de activos dentro del área de tecnología pueden ser complejos. Ahora, conceptos técnicos ya de la parte tecnológica, el primero es el pen testing. El pen testing viene pruebas de penetración, se llama bonito y cool. Pen testing o penetration test es una técnica que se utiliza para que se evalúe la seguridad de todos los recursos y activos dentro de la organización desde el punto de vista de la materia de seguridad, ¿no? Pueden ser web penetration testing, pueden ser mobile penetration testing, pueden hacerse Wi-Fi penetration test y hacer pen test en general a todos los activos de la organización. Social engineering testing, que es siempre hacer una técnica de seguridad, pero enfocada en las personas. Si la persona puede caer en un ataque, ¿no? Si de repente le mando un correo con ciertas técnicas o estrategias, puede caer o no en el ataque. Está el source code audit, otro tema que hay que validar dentro de las empresas. Este análisis de código permite analizar si, por ejemplo, no tenemos vicio de programación y se contrasta normalmente contra buenas prácticas como OWASP. Hay que saber utilizar OWASP, si no vas a empezar a generar un montón de falsos positivos y cuando corrijas probablemente una vulnerabilidad vas a abrir más. Entonces es medio complejo dejarse ir con OWASP si no tenés un poco de experiencia al respecto, ¿no? Puede ser un análisis dinámico, puede ser un análisis estático. Existen tecnologías, aquí puse dos de las más comunes, Kali Linux y Parrot, que es la otra distribución, en donde uno debe desarrollar competencias técnicas en al menos en esas herramientas que ahí muestro, ¿no? Wireshark, Nmap, que es la parte de Nmap, OWASP, perdón, Armitage y otras tecnologías. Miren, cuando uno instala Kali y estas dos distribuciones de Linux son específicas para Perl. No sé, Roberto, te lo dejo ahí, fíjate. No estoy seguro, creo que no estoy seguro, no me atrevería a decirte si Perl te lo acepta, ¿no? Pero te voy a indagar. Bien, decía, las tecnologías que aquí que muestro son distribuciones de Linux. Estas distribuciones traen un montón de herramientas para hacer lo que se conoce como ethical hacking o hackeo ético. Hay que agregarle a esto el uso de otras tecnologías que permiten hacer otros análisis. Hay unos dispositivos que se llaman piñas que puedes capturar tráfico. El hecho de poder acceder físicamente a un lugar, ganzúas y otras técnicas que te permiten a ti
hacer ethical hacking. Ahora, todo esto lleva a que el equipo que va a ejecutar esto en tu empresa debe estar bien capacitado, porque si no va a terminar haciendo denegaciones de servicio al final, ¿verdad? O destruyendo, eliminando, digamos así, servicios, o dañando servicios, o exponiéndote indebidamente atacantes, ¿no? Adversarios. Tiene que tener, además de los conocimientos técnicos, experiencia y sobre todo tiempo, ¿verdad? O sea que si vas a hacer este tipo de pen test en tu empresa, debes de tener gente contratada para hacer eso, ¿verdad? Porque si no vas a tener un programador, DBA, gerente de informática, encargado de soporte y además de ciberseguridad, ¿verdad? Esa es una estrategia. La otra es subcontratar el servicio. Nosotros como ESET, por ejemplo, tenemos un área de servicios que nosotros llamamos CyberSOC, en donde nosotros le damos servicios a las empresas asociados a 3 grandes rubros. La parte de ethical hacking, que tiene que ver con pentesting, análisis de vulnerabilidades, asesorías especializadas por gente que es ICM, test de penetración que se ejecutan, que son personas con certificaciones en ethical hacking. Hacemos otros servicios especializados como el diseño de eventos para la parte de ingeniería social hacia las personas. Y hacemos entrenamientos o capacitaciones en particulares. Hemos capacitado gente del sector bancarios para hacer equipos de ciberseguridad, áreas de defensa, en la parte de ciberdefensa para gobiernos. Hemos hecho bastantes capacitaciones interesantes. Desde luego, estas no son, digámoslo así, servidas como tal, ¿no? O sea, no tenés una hoja, una currícula, etcétera, pero sí nos sentamos con la gente y le preguntamos qué quieren, y con base a eso les diseñamos una currícula específica para ellos. Tenemos cursos en línea, algunos son pagados, otros no, lo pueden buscar en Academia ESET. En este sitio te registras y tomas los cursos, obviamente los gratuitos, y los que no los puedes comprar. Podemos hacer una estrategia de si tienen productos nuestros, nuestra área comercial se reúne con ustedes a ver qué posibilidades podemos tener de algunos cursos que se incluyan por temas de renovaciones o adquisiciones, qué sé yo. Hay maneras de hacerlo, ¿no? Pero el tema aquí es que los equipos tienen que estar capacitados, ¿no? Si ustedes lo quieren hacer internamente, si no, como les comento, nosotros damos esos servicios y les ayudamos a las empresas a encontrar estas vulnerabilidades técnicas o no técnicas, si así lo estiman conveniente. Hacemos una serie de reuniones, etcétera, para poder ayudarles a descubrir, digamos, este manto oculto que uno puede llegar a tener en algún momento. En general, conclusiones finales, ¿no? El hardening de la capa 8 existe y eso no lo podemos evitar, ¿no? Tenemos que tener estrategias no solo de hardenizar sistemas operativos, bases de datos, la parte de desarrollo de sistemas, continuidad del negocio, resiliencia, no solo eso, ¿no? Sino también al usuario hay que incluirlo. Y recuerden, cuando decimos usuario, no solo es el digitador, el que está ahí, sino también el que administra la tecnología se vuelve un usuario, porque puede ser un punto de asalto, como lo vimos en un ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener estrategias que incluyan al usuario o la capa 8 para poder fortalecerlo. Hay que hacer análisis de vulnerabilidades relacionados a la capa 8, no solo la parte técnica, no solo el software, no solo el hardware. Hay que hacer análisis de vulnerabilidades de este tipo porque pueden afectar procesos de negocio o pueden afectar procedimientos, ¿no? Un atacante puede llegar a mi organización a través de un procedimiento institucional de soporte. Imagínate una sucursal que está allá por Chalatenango, llega alguien con el logo de tu empresa y dice, mira, yo soy el técnico, me han reportado que una máquina está mala, vengo de San Salvador y me manda fulano de tal, sin información que puede estar disponible en internet, ¿no? Y si el fulano no tiene un procedimiento a seguir o no tiene una estrategia para evitar la suplantación de personal, se va a meter a tu oficina, va a tener acceso a los sistemas, etcétera, ¿no? Las tecnologías que se utilizan como pentest tienen una ruta de formación específica, no las podemos abordar en un rato o en 1 hora, 2 horas, son cursos de formación específicas.
lo mejor siempre es tener un equipo que pueda asesorarnos, que nos dé la experiencia de lo que se conoce en el lado de ISACA como CISOs o encargados de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque para esta definición estratégica hay que tener un enfoque holístico y tener mucha experiencia al respecto. Entonces, esto se vuelve importante, ¿sí? Porque si no, centras tu atención en un punto de la historia y dejas de ver todo el cuento. Entonces, aquí el problema es que podemos tener millones de dólares invertidos en tecnología y estas tecnologías echarse al trasto por una mala acción o un mal actuar del usuario. En México, un robo de credenciales porque le compraron a la señora de la limpieza la basura del área de tecnología y el área de tecnología no tenía un protocolo para la destrucción de papeles. Y ahí se vino una clave y a través de esa situación lograron acceder a los sistemas teniendo o realizando robos de dinero. Fue un banco. Esos son como algunas conclusiones finales. Yo les agradezco, creo que me pasé un poco del tiempo, ¿verdad? 6, 7 minutos. Les agradezco sobre el tema. Si tienen, su atención en la presente. Si tienen alguna duda, pues en este momento pues, entramos a las preguntas. Ha sido un súper tema, René, súper interesante. Da para hablar mucho más. Creo que lo vamos a dejar para una segunda parte también, de tanto Okay. de que hay que hablar de esta parte. Bueno, si hay alguna pregunta, con mucho gusto, todavía lo podemos contestar. Si no, igual vamos a estar mandándole esta presentación a cada uno de ustedes. Hay una pregunta, René. Sí. Dice que en cuanto a la seguridad en el código, ¿cuál sería algún tipo de tip? Híjole, primero hay que pasarle OWASP, a ver qué te dice. Recuerden que en la parte de la seguridad en el código hay que entender qué es código, porque el código puede ser cliente, servidor o web. Si es web, todavía es más complejo porque para publicar el web, ok, Roberto, sí, es más complejo, porque por ejemplo, tendrías que revisar, bueno, si es web, hay dos vertientes, ¿no? Software libre o de paga, ¿no? .NET o ASP y JSP. Y si es JSP, si es Java, hay un montón de framework de trabajo, ¿no? Entonces lo mejor es tener una herramienta como OWASP para poder analizar. No solo es el hecho de la programación, es decir, es también el hecho del servidor en que se publica y cómo este puede ser protegido o no protegido. Recuerden que ahí hay un servidor web atrás de esto. El framework de trabajo puede estar basado en MVC o modelo vista controlador y tener vulnerabilidades a la hora de hacer persistencia a la base de datos. Hay que ir a revisar si el programador no tiene vicios de programación, o sea, dentro de las variables declara una variable global que se llame connection string y desde ahí tenga la dirección IP del server, el usuario administrador y la clave del usuario administrador y el nombre de la base de datos a que se conecta, ¿no? Cómo está ejecutando las instrucciones SQL. Hay algunos programadores que con los campos que se seleccionan en pantalla, por ejemplo, ponen select los nombres del campo, from, tabla, coma, tabla, where y la condición where. Desde ahí tenés un problema porque te pueden inyectar código, hacer una inyección de SQL, ¿no? Yo le pongo capturo esa traza de lo que visualice y le agrego punto y coma y un drop table o un drop database o la instrucción que sea en esa base de datos y me voy a terminar purgando la base de datos. Entonces, hay un montón de temas alrededor del desarrollo web. Yo te diría, revisa cómo se conecta el programador, revisa que no haga eso. Lo mejor es que utilice Store Procedure o se llama el otro function, Store Function, que ocupe conceptos de la base de datos para generar vistas y que las vistas sean, de repente las vistas sean codificadas también, que no diga vista del estado financiero, ¿verdad? Porque cualquier atacante que tenga acceso al código te puede rapidito detectar qué es lo que quiere robar y de una vez irse a la base de datos y de ahí extraerlo, ¿verdad?
esos vicios de programación. Sí, hay varias estrategias para mitigar la parte del SQL injection. Dije una, ¿no? Existen otras. Ok. Bueno, René, muchas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Ha sido muy bueno. Por favor, acéptanos una próxima invitación para dejarla a continuación. Y Ok. agradecerle mucho la participación, agradecerle mucho a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos que nos acompañan todos los webinars cada 15 días y bueno, vamos a esperar el próximo webinar y los estaremos haciendo la invitación. Gracias, René. Bueno, para Eh, servirles. Síganos por favor a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, a través de nuestra página web. También le pedimos que estén con nuestros ejecutivos de cuenta, nos pueden contactar por correo electrónico en el botón más información, con mucho gusto pues los estaremos contactando. Pasen un muy feliz fin de semana, gracias por acompañarnos, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima Muchas gracias. Tengan ocasión, mucho cuidado. cuídense, bye.